lo que él llama el marxismo cientifista y el marxismo crítico. Entonces, el marxismo crítico es un marxismo que otorga mucho mayor protagonismo a la acción humana colectiva. Lo que no quiere decir que se piense que los seres humanos actúan de manera absolutamente colectiva, transparente y logran sus objetivos de forma amplia y completa, ¿no? Pero que la acción humana influye de manera decisiva en la historia, aunque a veces el resultado no sea el esperado, en el querido, ¿no? Eso también es verdad, porque esa fuerza de la acción humana colectiva choca con otras fuerzas y luego hay una resultante que es a veces intermedia, ¿no? Pero es la acción humana colectiva. Es, por ejemplo, el marxismo gramsciano, ¿no? Un marxismo típicamente en el que predomina la acción colectiva como factor fundamental. Y luego hay otro marxismo mucho más cientifista, que cree fundamentalmente que la determinación viene de las estructuras. El marxismo de la Segunda Internacional, por ejemplo, era en gran parte esto. El marxismo estructuralista de los años 60 sería otro ejemplo de este tipo. Bueno, realmente Marx no llega a resolver un poco esta aparente contradicción, probablemente porque él no veía contradicciones esenciales, sobre todo cuando se trataba del capitalismo, pero probablemente también porque el capitalismo, digamos que la acción del proletariado, la acción consciente del proletariado coincide con la necesidad histórica, por así decirlo, ¿no? Es decir, plasma una necesidad que viene de la determinación misma de las estructuras. Hay una coincidencia objetiva, por así decirlo, ¿no? Pero esto evidentemente no sirve para explicar todas las sociedades, no en todas las sociedades supongamos que es así en una sociedad capitalista, no existe evidentemente en todas las sociedades. Probablemente porque también lo que piensa Marx es que se trata de fenómenos que afectan a niveles distintos del desarrollo histórico y que en todo caso hay que investigar desde el punto de vista práctico en cada momento. Los textos más histórico-periodísticos de Marx insisten más en el papel de las clases, por ejemplo, el 18 Brumario, de Luis Bonaparte, la creación de Francia, etc. Está hablando del corto plazo y de las luchas sociales y políticas concretas. En cambio, los textos de análisis del desarrollo del capitalismo en términos más generales, más económicos, insisten evidentemente en la determinación económica. En todo caso, el tema es importante porque de alguna manera es la base de muchas polémicas posteriores, insisto, en el desarrollo del marxismo. ¿Cuál es lo que de alguna manera se puede considerar más fiel a lo que en términos generales podemos suponer que es el espíritu de la visión de Marx? ¿La determinación de las estructuras o la acción colectiva como factor fundamental de la dinámica histórica? Bueno, pues es difícil decirlo. Yo creo que en todo caso el marxismo más interesante, los desarrollos de la tradición marxista más interesantes son sin duda los que podríamos llamar activistas, entre comillas, ¿no? Aquellos que otorgan un papel mucho más importante a la acción histórica. El determinismo económico suele conducir más bien al quietismo político, a la resignación o a la consideración de que las cosas tienen que evolucionar por sí mismas y, como decían los teóricos de la Segunda Internacional, la revolución no se hace, llega un momento determinado y entonces hay que estar preparados para situarlos una vez que esa revolución se ha hecho, ¿no? Y es la propia evolución objetiva lo que conduce al desarrollo de la revolución. Yo creo que el marxismo más crítico, el marxismo más interesante, y desde luego si me meto en mi propio gremio entre los historiadores marxistas, realmente los más fértiles, los más agudos, los que realmente han aportado mucho más que cualquier otro a la concepción y al desarrollo de la historia marxista, son aquellos que otorgan una primacía, una centralidad a la lucha de clases, a las clases y a la lucha de clases, ¿no? Y en ese sentido, creo que también algunas de las cuestiones que se plantean a veces en los textos marxistas, por ejemplo, las relaciones entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, o las conexiones entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, también se pueden entender en este sentido. Es decir, cuando Marx, por ejemplo, dice que las fuerzas productivas terminan por entrar en contradicción con las relaciones de producción y entonces tiene que producirse una revolución social para que se produzca esa adaptación, etcétera, etcétera, no está diciendo probablemente, o no está señalando probablemente que las relaciones de producción no influyan a su vez en las fuerzas productivas, ¿no? Es decir, hay seguramente una relación bidireccional. No voy a entrar tampoco mucho en este tema, pero hay algunos autores, o algunas autoras en este caso concreto, que yo creo que lo han dicho de una forma bastante mejor de lo que yo podría decirlo, como por ejemplo Ellen Mason Wood, que es una historiadora marxista, y que dice lo siguiente, por ejemplo, acerca de las relaciones entre las fuerzas productivas, bueno, de los nexos, digamos, entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Dice ella: las fuerzas productivas establecen las condiciones últimas de lo posible, pero la gama de relaciones de producción que pueden ser sostenidas para un conjunto de fuerzas productivas es muy amplia, y los diversos cambios acaecidos en las relaciones de producción no pueden ser explicados haciendo solamente referencia al desarrollo de las fuerzas productivas. Es decir, el nivel
de desarrollo económico de una sociedad, digámoslo así, marca unos límites que no se pueden sobrepasar, pero dentro de esos límites existen formas, relaciones productivas y fenómenos políticos, culturales y ideológicos muy diversos y que tienen que ver con la lucha de clases, con los conflictos y con la dialéctica histórica en general, ¿no? Es decir, no es algo absolutamente determinante, creo que es una idea que está bastante en consonancia con el espíritu y con la visión de Marx. Y lo mismo sucede con el tema de las relaciones entre la base y la superestructura, ¿no? El uso de metáforas por parte de Marx, que eran imprescindibles por razones que son evidentes, por ejemplo en este caso concreto y que mencionaré, pues hace que a veces confundamos un poco los términos en los que Marx o Engels planteaban su visión de este proceso, de este fenómeno. Por ejemplo, la idea de que la base determina las superestructuras, ¿no? Y una idea que ha sido interpretada en muchas ocasiones en términos de puro determinismo económico, ¿no? Es decir, como la economía lo determina todo, pues realmente la política, la ideología no tendrían historia propia, serían simplemente resultados derivados del desarrollo de las fuerzas económicas. ¿Por qué Marx y Engels hablan de la base y la superestructura en estos términos? Bueno, fundamentalmente, yo creo que por una razón, para intentar reaccionar contra aquellos que interpretaban la política, la cultura, las ideologías al margen de las determinaciones económicas. Y se trataba fundamentalmente de enfatizar que la economía influye, porque en definitiva en el terreno de la economía se están dirimiendo los intereses fundamentales que organizan una sociedad, que articulan una sociedad, ¿no? Que influye de manera determinante en este tipo de procesos. Pero eso significa que la política no tenga su propia lógica, que la ideología no tenga su propia lógica. Pues evidentemente no, sino caeríamos en lo que Gramsci llamaba la superstición economicista, ¿no? Es decir, la creencia de que todo se puede explicar por la economía. Y como decía Gramsci, estarían aquellos que intentan explicar pues, todas las herejías y todos los conflictos internos de la Iglesia Católica como si existieran intereses divergentes entre distintos sectores de la Iglesia Católica. Y dice, esto no se entiende nada. Hay aspectos de los conflictos ideológicos entre la Iglesia Católica que tienen que ver con cuestiones internas de la propia Iglesia, de articulación, de organización, de estructuración interna, y que no dependen de los nexos económicos. No se puede entender todo a partir de la simple determinación económica, ¿no? Y en ese sentido, probablemente la metáfora base-superestructura es una de las que ha sido más cuestionada dentro de la propia tradición marxista, sobre todo la tradición de los historiadores marxistas, ¿no? Que consideran que ha llevado a veces a una visión errónea de la determinación unilateral de lo económico sobre el resto de los factores, ¿no? Se han ensayado luego otros mecanismos explicativos, el propio Marx y Engels habla a veces de la determinación en última instancia. Bueno, en todo caso, lo que sí quisiera subrayar es que me parece que no se puede defender la idea de que el marxismo es economicismo, de que el marxismo lo interpreta todo desde el punto de vista de la determinación económica. Aunque es verdad que también en el marxismo, en la visión marxista de la historia, está la idea de la centralidad de la economía, de las relaciones productivas, como un elemento fundamental para explicar las dinámicas de una sociedad, pero no único, ni unilineal, ni unidireccional. Bueno, la tercera cuestión que quería comentar, y voy avanzando ya, de verdad que me queda un poquito más de paciencia, ¿no?, a los asistentes. La tercera cuestión que quería comentar es el desarrollo desigual de las aportaciones de Marx y Engels sobre la base y las superestructuras, ¿no? Es decir, la mayor parte, sobre todo el trabajo de Marx, desde el punto de vista de su investigación y de su aportación al conocimiento de la sociedad capitalista y del mundo en que vivía, tiene que ver con la economía. No voy a hablar tampoco de la economía, porque vais a tener aquí a uno de los mejores, me parece que en la presentación se decía de verdad, es uno de los mejores economistas marxistas, uno de los mayores conocedores de la economía marxista en España, que es Paquín Arriola, ¿no? Es un privilegio, y él os puede hablar mucho mejor de lo que son los marcos de la economía marxista, ¿no? En todo caso, yo insistiría en dos cosas, lo que tiene que ver con el desarrollo de la economía, ¿no? Primero, la idea de Marx de que la economía es la anatomía de la sociedad burguesa, él dice. No es que la economía lo determine todo, sino que la economía de alguna manera marca lo que son los elementos más profundos a partir de los cuales se articula el funcionamiento de la sociedad burguesa. Es la anatomía de la sociedad burguesa. Y la segunda idea de Marx es que la economía no es una tecnología. Es decir, que la economía es siempre economía política. Es siempre economía política. Y la economía no solo es la suma de las fuerzas productivas, sino que tiene que ver con las relaciones de producción, tiene que ver con relaciones que son sociales. Entonces,
En el marxismo nunca se entiende la economía aislada de los contextos sociales o de las relaciones entre los grupos y las clases sociales. Eso sería, por ejemplo, muy típico en la actualidad del neoliberalismo. El neoliberalismo sí es verdaderamente economicista, es decir, considera que la economía tiene una lógica inexorable, al margen de las lógicas sociales. La economía marxista es siempre economía política. Considera que los procesos económicos son resultantes de procesos sociales, de conflictos sociales, de luchas de clases y de conflictos y dinámicas históricas que no son estrictamente económicas. En todo caso, el desarrollo del materialismo histórico es menor, seguramente, en lo que se refiere al tema de las llamadas superestructuras. Pero yo creo que tampoco es en absoluto irrelevante, ¿no? Se ha dicho muchas veces que el marxismo no tiene teoría del Estado. Bueno, el marxismo no tiene teoría del Estado, probablemente desarrollada, Marx y Engels, pero realmente dicen cosas que hoy suenan bastante interesantes, ¿eh? Suenan bastante interesantes. Por ejemplo, cuando dice Marx, el joven Marx, o cuando dice Engels también, posteriormente, que, bueno, sobre todo el joven Marx, que para analizar una sociedad hay que basarse fundamentalmente en la preeminencia de la sociedad civil sobre el Estado. Las contradicciones de una sociedad no pueden basarse en el Estado, sino que el Estado es el resultado de las contradicciones de la sociedad civil. Eso me parece que es importante, es una inversión de la lógica hegeliana también. No es el Estado que determina las contradicciones sociales, son las contradicciones sociales las que determinan el Estado. Eso es importantísimo y creo que sigue siendo absolutamente correcto. Incluso algunas observaciones un poco duras que hace sobre lo que él llama el cretinismo parlamentario, ¿no? Es decir, el cretinismo parlamentario, como dice, es esa enfermedad de los que creen que van a resolver los grandes problemas sociales a través de la acción parlamentaria y creen que los grandes intereses se dirimen exclusivamente en el Parlamento. No quiero decir con esto que esté defendiendo aquí posiciones extraparlamentarias ni nada por el estilo, pero es verdad que, y sobre todo en el contexto de la crítica de su época, era muy certera a propósito de ciertos partidos que consideraban, se creían que el centro de los conflictos estaba precisamente en las cámaras parlamentarias, en la oratoria parlamentaria y no en la lucha social, ¿no? La segunda idea de Marx, que me sigue pareciendo enormemente fértil, es que el Estado es un órgano de clase. Es decir, es que alguien puede dudar hoy que detrás de los intereses políticos están intereses de clase. Realmente, como dicen los historiadores, muchos de los historiadores de ahora, podemos entender que la política se explica por sí misma. Hay una tendencia entre la gente de mi gremio a subrayar excesivamente la autonomía de lo político, lo que llaman la autonomía de lo político. Al final terminan subrayando más bien la independencia de lo político y establecen una desconexión entre los intereses subyacentes, los intereses económicos y los intereses sociales subyacentes y los factores políticos o los elementos políticos. ¿Para qué gestionan? ¿Para qué existe el Estado? Si no es para gestionar intereses sociales. Y claro, evidentemente el Estado burgués gestiona intereses sociales de los grupos dominantes, ¿no? Manteniendo el equilibrio, eso sí, con respecto a los otros grupos, porque otra idea muy interesante, también de la teoría del Estado de Marx, dice, el Estado puede hacer eso, es decir, puede defender los intereses de las clases dominantes porque puede situarse aparentemente por encima de la sociedad. Es decir, la apariencia de independencia, de ecuanimidad del Estado, el Estado de todos, es lo que le permite precisamente actuar al servicio de los intereses de las clases dominantes. Y también, la tercera idea sobre la teoría del Estado de Marx, la autonomía relativa del Estado. El Estado, a pesar de algunas formulaciones excesivamente rígidas que en momentos hace, pero yo creo que son más bien propagandísticas, el Estado es el órgano de administración, es el Consejo de Administración de los intereses de la burguesía. Bueno, realmente, los análisis políticos concretos que hace Marx insisten en la autonomía. Es una autonomía que es imprescindible. Por ejemplo, cuando habla del bonapartismo, un fenómeno que surge a mediados del siglo XIX en Francia y con algunas derivaciones en parte semejantes en otros lugares, ¿no? Es decir, realmente, para que pueda cumplir su papel de garante de los intereses de clase, el Estado tiene que actuar como si estuviera situado por encima de la sociedad y con una autonomía relativa. Bueno, esto es un poco la teoría del Estado, que es embrionaria. Son muy pocas cosas, pero son unas cuantas intuiciones, yo creo, especialmente certeras. O el tema de las ideologías, un concepto muy confuso de ideología. Pero el tema de la ideología, lo digo porque Marx utiliza de maneras muy diferentes el concepto de ideología. La tradición marxista también ha utilizado de maneras muy distintas el concepto de ideología. No tengo tiempo a entrar en esto, pero me parece que lo más importante del concepto de ideología y lo más útil siguen siendo dos cuestiones básicas.